Ahora vamos a mirar las comunicaciones Modbus, ¿sí? Desde el lado del autómata. Uno de los temas que son importantes anotar es que la variante de comunicación Modbus que utiliza el autómata programable es la que se llama Modbus RTU, ¿sí? Esto en contraposición a una que se llama Modbus ASCII. Entonces, ¿a qué se refiere? La Modbus ASCII trabaja basada en caracteres visualizables. O sea, si yo quiero mandar, si queremos mandar el valor 65, entonces se manda 6 y un 5. O se puede mandar en hexadecimal y se manda como 4-1. Mientras, ¿sí? En ASCII esto es enviar la letra A. Y si digamos, se envía seguido el carácter 4-3, perdón, ¿sí? O sea que si se envía el valor 51, ¿sí? Que corresponde al hexadecimal 33, que equivale al carácter 3, ¿sí? Entonces, enviando estos dos, enviamos el valor A3. En RTU sencillamente se manda A3, ¿sí? Que es el valor 163. Entonces, eso es importante, o sea, cuando trabajamos se trabaja en RTU, se trabaja con la información cruda como está dentro de la memoria de los autómatas programables, ¿sí? Y cuando se trabaja en ASCII se manda con información que ya es visualizable, ¿sí? Ahora, cada una tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja, la ventaja de la RTU es que es más compacta, usa la mitad de datos, porque por cada dato no mandas en un byte. En cambio, la ASCII usa el doble de los datos, porque por cada dato manda 2 bytes, pero la ASCII tiene la ventaja de que cuando alguien la ve datos coherentes, mientras cuando alguien ve la RTU en un programa que no sea un programa que interprete estos datos, va a haber puras caritas y va a haber caritas y va a haber muñequitos, ¿sí? Entonces, a muchas personas que uno les transmite en RTO dicen, es que eso salen es puros garabatos, ¿sí? En ASCII no salen los garabatos, sino que ya salen números visualizables, pero es el concepto más que todo. Entonces, ahora, esas comunicaciones, decimos en el autómata programable tiene dos terminales que son A y B, ¿sí? Y se conectan todos los A con A, ¿sí? Y los B con los B hacia el dispositivo que va a dar salida al bus, que puede ser un convertidor a USB, que puede ser un gateway o puede ser una HMI, ¿sí? Entonces, el convertidor a USB nos comunica con un programa en el cual pueden haber escalas, en el cual pueden haber interfaces humano-máquina, en el cual puede haber gateways de software, todo esto son software, o en el cual pueden haber simuladores. Entonces, en un PC puede haber esos 4 tipos de programas, escalas, que son sistemas de adquisición de datos, HMI, que son pantallas de usuario, gateways, que pueden ser enrutadores hacia Internet o hacia los buses de comunicación, y simuladores que son software que me permiten probar las comunicaciones. Entonces, básicamente, esa es la conexión. Decíamos que si la línea es muy larga, ponemos una resistencia de fin, la cual se pone poniendo un jumper en uno de los autómatas, no hay necesidad de poner una resistencia afuera. Entonces, esa es la conexión de esos autómatas. Ahora, existe en el autómata programable un menú donde podemos revisar las variables del protocolo Modbus, cómo se manejan dentro del autómata programable. Este menú lo vamos a ver cuando miremos el programa. Ahora, ¿qué variables tiene el autómata programable que están relacionadas con las comunicaciones? Entonces, decíamos que el autómata ve registros de entrada, o sea, input registers, ¿sí? Y ve registros holding registers. Y a los holding les podemos seguir diciendo registros, ¿sí? Y a los otros entradas. Entonces, las entradas del autómata programable, ¿sí? Nos cubren lo que son las entradas físicas del autómata y las salidas físicas del autómata. Entonces, el concepto de entrada están las entradas, las salidas y están las mediciones. ¿Qué son las mediciones? O sea, las mediciones son las mismas variables de entrada, pero capturadas directamente desde el ADC, o sea, sin escalar, sin pasar por los filtros de escalamiento, o sea, las mediciones tal como se capturan. Estas son importantes cuando vamos a crear escalas o software que haga metrología, ¿sí?
Entonces, esos son lo que se llamaría entradas y son lo que se llaman los registros que se leen con la función 04. Ahora, existen otros registros que son los holding register y los ajustes que son variables de lectura, escritura, o sea, comandos y ajustes son variables que pueden ser escritas y leídas, ¿sí? Ambas. Y corresponden a lo que se llama holding registers, ¿sí? Como también están los monitores y los no volátil. Monitor y no volátil, ¿sí? Que son solo variables de lectura, o sea, no se dejan escribir, solo se dejan leer, ¿sí? ¿Y cuál es la naturaleza de cada uno de ellos? ¿Por qué existen tantos? Entonces, los comandos son variables sobre las cuales se puede escribir, o sea, sobre las que va a escribir el Modbus, y son de variables de memoria RAM, o sea, es para enviar órdenes o comandos que se conservan mientras el autómata está energizado. Mientras los ajustes es lo que se llama set points y están guardados en la memoria flash, de tal manera que cuando le escribimos, mandamos datos a un ajuste o a un set point, estamos mandando el dato para que se quede en la flash. O sea que cuando se apague el autómata y se prende ese dato, continúa ahí. Por eso se llaman comandos los que son para enviar órdenes puntuales y ajustes a aquellos que son realmente set points que configuran las operaciones del sistema. Monitores son variables de memoria RAM, pero son solo de lectura, o sea, nosotros toda variable que queramos que el SCADA pueda visualizar o las variables que interconectan las tareas entre ellas, recomendamos que las usen en los monitores que son el mayor arreglo de datos del autómata, o sea, el que más variables tiene. Los no volátiles se refiere a 16 variables que también están en RAM, pero tienen un backup en flash. ¿Qué quiere decir eso? Que esas variables, aunque son de RAM, cuando se desenergice el autómata se guardan a flash. Y cuando se vuelva a energizar el autómata, se vuelven a cargar en las variables. Pero son solamente 16. Y son solo 16 porque cuando se desenergiza el autómata, lo que hace es que con la energía que queda en el capacitor de la tarjeta, con esa energía se guardan esas variables. Entonces, si fueran más, no alcanzaría la energía que hay en el capacitor para guardarlas. Por eso es que son un conjunto limitado. Ahora, en la práctica vemos que no se necesita más porque a la larga es suficiente con 16 variables, porque ahí que generalmente se guardan conteos. Sí, se guardan conteos de el sistema está contando tanto o se guardan estados. Entonces, realmente un programa no necesita demasiadas variables no volátiles. Esas son las variables que maneja el autómata programable, ¿sí? Que son de lectura. Ahora, hay un software que está en la página de Tecvolución que también nos permite, sí, nos permite hacer varias funciones con respecto a las comunicaciones del autómata y lo vamos a revisar enseguida. Entonces, ese software es este que se llama Puente Modbus. Cuando entramos al sitio de Tecvolución, en descargas aparece el Puente Modbus, que es este software que se instala y nos permite hacer un puente muy versátil entre el autómata programable y diferentes aplicaciones. Una de las funciones que tiene, que vamos a ver en este momento, es que nos permite probar las comunicaciones. O sea, nosotros podemos decirle cuál es el autómata programable con que se quiere comunicar, ¿sí? Cada autómata tiene una identidad. Ahora la pregunta es, ¿y dónde se le cambia la identidad al autómata? Es esto, cada que se programa un autómata programable, el valor que aparece en esta casilla de identidad es guardado como la identidad del autómata y ese valor puede ser cambiado, tener un valor entre 1 y 99, ¿sí? Por defecto siempre se graban con 2, ¿sí? Pero puede ser cambiado. Entonces, acá decimos el autómata número 2 que debemos leerle el registro, digamos que el registro 0, ¿sí? Y un registro. Entonces, cuando se le dice primero que todo nos conectamos con el autómata y le decimos leer input, entonces el autómata se le envió el protocolo Modbus que tiene la identidad 2, la función 4 de leer una entrada, el 0 que le dijimos que es donde vamos a leer, le dijimos que lea una variable. Entonces, del registro 2 se regresaron la función 4 que leer entradas y son 2 bytes y los 2 bytes tienen el valor 26E. Si se cambia el valor de la entrada al menor valor, vamos a volver a leer la entrada. El menor valor es 0082. El máximo valor, vamos a volver a leer la entrada, es 0396. Eso pasa porque yo le estoy moviendo un potenciómetro al autómata programable. Pero asimismo podemos leer los holding register, el holding
está en 002, el holding register. Vamos a escribirle en el holding register un valor, por ejemplo, 0050, ¿sí? Y le escribimos a ese registro, al holding register 0, leemos la entrada, decimos que está en 1.59, pero cuando lea el holding, está en 0.50, que fue lo que había grabado ahora, ¿sí? Entonces, esto es una herramienta para probar el protocolo Modbus, y más que todo que para probar el protocolo Modbus es una herramienta muy importante para hacer puentes. Luego miraremos cómo se hacen esos puentes. Ahora, entonces decimos que dentro del autómata programable, ¿sí? Entonces, esas variables son respectivamente lo que decíamos, ¿cierto? Entonces, están las variables de lectura, que son las entradas, o sea, en el autómata programable y particularmente con respecto al software, entonces tenemos las variables de entrada, que son las entradas, ¿sí? Las salidas, o sea que las entradas van desde la variable 0, la variable 1 hasta la variable 7. O sea, ¿sí? La variable 0, 1, 2, 3 hasta las 7 son las entradas. ¿Sí? Las variables de entrada, la salida sería en las entradas la variable 8, la 9, hasta la variable 15. Y los análogos digitales o mediciones, ¿sí? Irían desde el valor 16 hasta la dirección 23. Entonces, ahí están lo que se llamarían las entradas, o sea, todos aquellos que se leen con la función 04. Ahora, con la dirección 03 o con el comando 03 se leen los holding register. ¿Cuáles son los holding register? Decimos que son los comandos, los ajustes, monitores y memoria. Y entonces los comandos tienen desde la dirección 0 en adelante. Los ajustes desde la dirección 256 en adelante. Los monitores desde la dirección 512 en adelante. Y la memoria desde la dirección 768. Ahora, dentro del programa del autómata programable tenemos, ¿sí?, menú que lo podemos abrir por propiedades de comunicación, dándole clic derecho sobre el fondo de la ventana, o en edición, propiedades de comunicación, y abrimos un menú donde podemos revisar que el autómata tiene dos buses. Uno interno, que es el bus que se encuentra levantando la tapa, ¿sí?, que no nos interesa en este momento, y un bus externo, ¿sí?, que es el bus de comunicaciones que están en las borneras que hemos mostrado anteriormente. Ese bus por defecto está configurado para trabajar en Modbus, pero se le podría decir que no trabaje en Modbus, que quede disponible, y si está disponible le podemos decir que trabaje sin control de flujo, o que trabaje como respuesta inmediata, que trabaje con comandos. Eso es tema de otras sesiones, ¿sí? Nos interesa cuando trabaja en Modbus, entonces es importante que el bus externo entonces está comandado por esta tabla. Entonces aquí tenemos las variables. Entonces las variables aparecen con un campo, el nombre del campo, ¿sí?, cuál es el código para leer ese campo y cuál es el código para escribirle, y la dirección, tanto la dirección estilo Modbus, o si estamos hablando de direcciones externas para ciertos SCADAs que hablan de dirección absoluta. Ahora, existen un grupo que son los puertos, lo que decíamos los puertos o entradas. En los puertos son los que trabajan con la función 4 a partir de la dirección 0, función 4, dirección 0, y si trabajáramos direcciones externas, entonces estaríamos hablando de la dirección absoluta 30.000. Si esto es para ciertos escalas. Y decíamos, ahí están las entradas del autómata, las salidas y las mediciones. Ahora, en los holding register tenemos entonces el campo de comandos, que se trabaja con la función 3 para leer, la función 1, 0 para escribir, está en la posición 0. Los ajustes están en la posición 100, que es 256. El monitor en la posición 200, que es 512. Los no volátiles en la posición 768. Y miren una cosa interesante, encontramos los puertos como si fueran holding register en la posición 1024. ¿Por qué? Porque existen algunos SCADAs y HMIs que no tienen sino holding register, o sea, solo trabajan holding register. Entonces, eso, el hecho de que los puertos aparezcan con la función 4, dirección 0, o con la función 3, o sea, holding register, posición 1024, le da una versatilidad muy grande al autómata, porque le permite trabajar con esos SCADAs que tienen esas limitaciones, o sea que es muy abierto el concepto y permite trabajar con muchos tipos de SCADA. También en la posición 1280 encontramos los estados de las diferentes máquinas de estados. En la 1536 podemos cambiar la identidad del dispositivo.
En la 1792 se puede cambiar la fecha y hora del autómata. En la 2048 se pueden calibrar las entradas, o sea, para hacer metrología. Y así sucesivamente. Estas direcciones pueden ser modificadas. ¿Por qué pueden ser modificadas? Porque es que resulta que hay algunos SCADAs que no trabajan sino con ciertas direcciones. Entonces, nosotros podemos modificar estas direcciones del autómata, ¿sí? Para que trabajen con las direcciones de los autómatas. No confundir que el autómata trabaje con un sistema de, si el autómata trabaja con un sistema de direcciones externas que está basado en 30.000 o 40.000, es distinto a cambiar la dirección. O sea, si la dirección es que, por ejemplo, esta puede ser la 0, pero esta no empezar en 256, sino empezar, digamos, en 25 o en 32. Entonces aquí sería 40.032. Entonces, se pueden cambiar estas direcciones para acomodarnos a los requerimientos del SCADA. Por defecto se aconseja no cambiarlas, trabajar con las que por defecto trae para no ir a crear una torre de Babel. ¿Sí? Entonces, ese es, digamos, el concepto de las variables del autómata. Y entonces el principio, lo repito, independiente de que el autómata programable tenga programa o no, cada que el maestro le consulte por algo, el autómata va a responder. Si el maestro quiere preguntar por cualquiera de las entradas o por cualquiera de las salidas, el autómata va a responder independiente del programa que tenga y de lo que esté haciendo. Y lo mismo, el maestro puede escribir en los comandos y puede escribir en los set points, ¿sí? En cualquier momento. Y puede leer cualquier monitor independiente de si el autómata está programado o está ejecutando o no los programas. ¿Cómo se hace para que eso influya en los programas? Pues es en el programa donde se debe leer las variables comandos y se describen los monitores, donde se toman las decisiones de usar o no la información que llega por los buses de comunicación.